y bueno, y tocar ahí. Yo quisiera mostrar un gráfico para después cederle un poco la palabra a Juan José. En el primer gráfico, no sé si ahí producción me acompaña, es para que la audiencia pueda ver, básicamente es como, aquí está la distribución de los ingresos. En el anterior, ahí está. En el anterior, no me quiero detener mucho aquí por el tiempo, pero básicamente es poder ver, por ejemplo, si agarramos el quintil, o sea, el 20% de la población que menos ingresos tiene, ahí vemos en el color azul oscuro como un 20%, digamos, básicamente son los programas estatales, las transferencias, ahí tenemos el Tecoporá y un poco todo lo que forma parte de las políticas públicas, como también vemos ese naranjita, ahí ya me tenés que ayudar, Gladys, creo que es 5,5. 6,5. 6,5, mi anteojo. Y es lo que significa la ayuda familiar, es decir, qué sé yo, el joven que está trabajando y que envía unas remesas internas, podemos decir, a su familia. Pero para pasar al segundo gráfico, el siguiente nuevamente, y con esto me detengo, este es un indicador muy importante, es el índice de Gini, el coeficiente de Gini, para que la audiencia así rápidamente entienda. Tiene dos parámetros. Uno sería simplemente diciendo... Perdón, yo me confundí. ¿Es este, Alfredo? Ok. Sí. Ese no. Los dos siguientes para poder entender. Ahí está. Ese, entonces ahí si la audiencia acompaña, ve una raya azul, una naranja en el gráfico izquierdo. Ese es el índice de Gini. Y simplemente diciendo, cuanto más cerca de uno sería que una sola persona recibe todo el ingreso del país. 0 significa que todos recibimos el mismo ingreso, básicamente. Entonces, cuanto más cerca de 0 está, significa que es menor la desigualdad. Cuanto más cerca de 1, mayor es la desigualdad. Y esto es interesante ver cómo se ha reducido a lo largo del tiempo. Y podemos ver la raya naranja, que es el promedio de América Latina. O sea, Paraguay está por debajo de América Latina. Y acá, entonces ya empiezo Juan José, ¿tenemos que ser todo igual? O sea, ¿tenemos que eliminar la desigualdad? No necesariamente. Acá es importante mencionar, Alfredo, Gladys, audiencia, de que tanto la desigualdad como la pobreza son vistas como males, ¿verdad? Pero a diferencia de la pobreza, donde no hay discusión de que es algo malo, de que hay que erradicar, en la desigualdad se debe analizar qué componente es el que debe ser medido. En el caso de la desigualdad, uno puede hablar de diferentes tipos de desigualdades. Sin embargo, lo que se debe promover es el acceso a la igualdad de oportunidades, porque existen diferencias de talento, existen diferencias de esfuerzos que finalmente van a generar ciertas diferencias dentro de la sociedad y que son razonables. Sin embargo, lo que no es considerado de manera razonable son que los niños no tengan acceso a salud, que los niños no tengan acceso a educación, que un joven no pueda ir a la universidad a estudiar. Entonces, ese tipo de desigualdades sí es necesario reducir y avanzar hacia un país donde exista igualdad de oportunidades. Es decir, un niño que nace en un hogar rural pueda tener las mismas oportunidades que un niño que nace en un hogar urbano. Me pareció interesante, traigo más a colación pensando un poco en este índice de pobreza multidisciplinario que plantea el INE y que no mide solamente el ingreso monetario, que me parece muy interesante porque una persona puede estar ganando, no sé, 3, 4 millones al mes como un ingreso así promedio y sin embargo vive en una vivienda que está en una zona inundable, de pronto no tiene sistema de jubilación, no tiene acceso a la salud, no tiene tampoco en general servicios de calidad. O sea, no es solamente cuánto ingresa a una familia lo que determina si es pobre o no es pobre. Me parece interesante también ir tomando otros aspectos más allá de lo que significa ese ingreso. Así como mencionas, Gladys, el índice de pobreza multidimensional es un índice más abarcativo. Multidimensional, así era, ok. No se centra solamente en el ingreso, sino que además tiene otras variables como el acceso a educación, a salud, a vivienda saludable. Por ejemplo, si la persona tiene o no en su casa cloacas, si tiene cómo desprenderse de la basura, si lo hace a través de la quema o de recolección. Entonces, todas esas variables se incluyen en un índice multidimensional y se puede determinar si efectivamente la persona
tiene ciertos activos que le permiten ser considerado no pobre, o cualquier shock negativo como el que ocurrió ahora en pandemia puede hacer que estas personas caigan en situación de pobreza. Con respecto al gráfico que presentó Alfredo, yo quería hacer unos comentarios, si pueden poner en pantalla por favor ¿El primero? La última, esa. Está. Ahí vemos de manera clara la evolución del índice de Gini. Sabemos que el índice de Gini también es un indicador de resumen, pero sirve muy bien para evaluar el comportamiento a través de un periodo largo de años. Si se fijan, en el 2002 Paraguay tuvo una desigualdad en torno al 0,57